Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, domingo 18 de abril, tenemos la lección que se titula Yahvé y el pacto con Abraham. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por este privilegio de tener estas lecciones que nos enseñan acerca de usted, que nos enseñan cómo debemos nosotros de vivir obedeciendo su palabra, sus mandamientos y poniendo en alto su nombre. Gracias, Dios eterno, por amarnos. Y Señor, danos sabiduría para poder captar el mensaje de esta lección. Por pedirlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yahvé y el pacto con Abraham. Ese nombre con el cual Dios se manifiesta son solamente palabras consonantes que no se podían pronunciar. Era la Y, una H, una W o W y otra H. Con eso Él se manifestó al ser humano. Pero para poder darle sentido a esas palabras o a esas letras, fue que se intercalaron vocales para poder entonces poderlo pronunciar. Y vemos que ahí sale la palabra Yahweh, la palabra Yahvé. Entonces, con ese nombre, Dios, el Dios Todopoderoso, se da a conocer a Abraham. Dice ahí en Génesis, capítulo 15, verso 7, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo soy Yahweh, yo soy Yahvé, que te saqué. Esa misma frase, yo soy Jehová que te saqué, la encontramos también en el libro de Éxodo, capítulo 20, cuando Dios se manifiesta al pueblo que estaba esclavo allá en Egipto, cuando le da
los 10 mandamientos. Mire cómo se presenta también. En el capítulo 20 de Éxodo, verso 1 y 2, dice, habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra. Aquí pone de Egipto, porque de allí lo tomó, de allí lo sacó, de servidumbre. Pero acá, con Abraham, le está diciendo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos. ¿Qué estaba pasando allí en Ur? Para que Dios lo haya sacado de allí. Allí en Ur había mucha idolatría. Se había prostituido la mente del ser humano y se estaba volviendo como en el tiempo de Noé. Muchos ídolos. Y como no había temor a los mandamientos de Dios, la mente humana se había vuelto violenta, irrespetuosa de las cosas de Dios. Pero Abraham, él había mantenido su fidelidad a Dios. El resto se había vuelto idólatra. Habían muchos ídolos. Pero Abraham, él confiaba en Dios y mantenía esa relación con él. Por eso Dios le dijo, sal de acá. Aunque el padre luchaba, el padre de Abraham, Taré, él luchaba entre lo que la gente creía y le decía y lo que él debía practicar. Había una lucha. Y por eso es que Dios sacó la casa de Taré de Ur. Porque fíjense, cuando sale Abraham de Ur, sale juntamente su padre con él y su sobrino Lot. Salen la casa de Taré, que llegaron hasta Harán. Pero ya en Génesis 15:7 le dice Dios a Abraham, yo soy Jehová, que te saqué, que te libré de que cayeses en la idolatría, que cayeses de la gracia. Porque tengo esta tierra, la tierra de Canaán, esa la tengo para ti, te la he prometido y tuya será. Pero en ese pacto, como todos los pactos, son los mandamientos de Dios los que el ser humano tiene que amar y respetar. Ya vimos las mismas palabras que le da Dios a Moisés en el Éxodo. Son las mismas palabras también que encontramos en el libro de Deuteronomio, cuando habla acerca de los 10 mandamientos. Mire allí también en Deuteronomio,
capítulo 5 y el verso 6 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La misma. Así, también eso nos debe de recordar a nosotros ese pacto que Él hizo con Abraham, como lo hace con nosotros, lo hace conmigo. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Yahweh. Yo soy Yahvé, que te saqué. ¿Dónde estaba? ¿Qué es lo que me tenía esclavo? ¿Qué hubiese pasado si Él no interviene y me saca? ¿Dónde estuviera? ¿Quién fuese? Yo creo que ya ni existiéramos. Porque aquel que anda sin Dios comete muchas cosas que van en contra de su propia persona y en contra de Dios. Nos dice aquí la lección: a veces los nombres pueden ser como marcas registradas. Las relacionamos tan estrechamente en nuestra mente con ciertas características que cuando escuchamos el nombre inmediatamente recordamos estos rasgos. Veamos, ¿qué rasgos te vienen a la mente, por ejemplo, cuando piensas en estos nombres? Albert Einstein. Pensamos en todo lo que él creó, un sabio. Martin Luther King, el que defendía los derechos de los morenos. Indira Gandhi. Dorcas. Viene la palabra Dorcas y nos lleva a una mujer que hacía trajes, vestidos, ropa para darle a las personas necesitadas. O sea, con solo mencionar su nombre, algo viene a la mente que nos recuerda. Así, el nombre Yahvé nos debe de recordar que Él dice, nos sacó, es nuestro libertador que nos sacó de la servidumbre. ¿Quién nos tenía en servidumbre? El pecado. Por consiguiente, siervos del enemigo. Pero Él, Yahvé, es el que rompió las cadenas y nos dio libertad. Durante los tiempos bíblicos, la gente del cercano oriente atribuía gran importancia al significado de los nombres. Dios mismo les decía a los padres, pónganle tal nombre, porque había un mensaje en el nombre. Cuando Dios le dijo, vamos a ir a los antidiluvianos, cuando Dios le dice a Enoc, ponle a tu hijo por nombre Matusalén, allí era un mensaje para la humanidad antidiluviana. Porque le está diciendo con ese nombre, Matusalén, cuando él muriere, vendrá. El solo nombre estaba profetizando
algo que iba a ocurrir cuando esa persona que tenía ese nombre muriera. ¿Y qué es lo que estaba profetizando? Que iba a venir la destrucción, el diluvio. Los nombres tenían significado. Así es que los hebreos siempre pensaban que un nombre indicaba las características personales del nombrado o los pensamientos, las emociones del que le dio el nombre o circunstancias que rodeaban la ocasión cuando fue dado el nombre. O sea que eran varias cosas en las cuales las personas podían pensar por el nombre que le fue colocado a tal o cual persona. Luego dice, la primera vez que Dios entabló una relación de pacto con Abraham, se dio a conocer al patriarca bajo el nombre de, que no se puede pronunciar, YHWH, transcrito como Jehová en unas versiones de la Biblia, Yahvé en otras. Por lo tanto, Génesis capítulo 15, verso 7, dice literalmente, yo soy Yahvé o Yahweh que te saqué de. El nombre con las consonantes, aunque aparece 6.828 veces en el Antiguo Testamento, está un tanto envuelto en misterio, porque no se puede pronunciar. Se le colocaron las vocales para poderle dar sentido, para que nosotros, los seres humanos, podamos pronunciarlo. Al parecer es una forma del verbo hayá, que significa ese verbo hayá, ser, en cuyo caso significaría el nombre de Dios, el eterno, el existente, el autoexistente, el autosuficiente o el que vive eternamente. Son atributos que solo pertenecen a Dios, al Dios creador, al Dios vivo, al Dios de Abraham. Porque recuerden que en las mentes de las otras gentes lo que existían eran ídolos. Pero en Abraham y su familia existía y adoraban al Dios Yahvé, Yahweh. Ahora entonces vemos que todos esos atributos señalan al Señor como el Dios vivo, la fuente de la vida, en contraste con los dioses de los paganos que no existían más allá de la imaginación de sus adoradores. Vemos aquí a Dios hablándole a su siervo Abraham, animándolo siempre a que continúe confiando en Él, que no se fije en lo que los otros adoran, que son solamente ídolos, creaciones humanas, pero al que Abraham está adorando, Él es el Señor, el Dios vivo, es la fuente de la vida y que de Él recibirá
muchas, pero muchas bendiciones y cuidado en donde vaya. Dios mismo explica el significado de Yahvé. Allí cuando habla en Éxodo 3:14, cuando le dice Moisés, y si tu pueblo me pregunta por ti, ¿qué nombre diré? Aquí se presenta, yo soy el que soy. Ese significado expresa la realidad de la existencia incondicional de Dios, mientras también sugiere su dominio sobre el pasado, el presente y el futuro. O sea, que el yo soy, Él es el Dios del presente, del pasado, del futuro, y es el Dios al cual Abraham adora. ¿Qué Dios adoramos nosotros? El primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros podemos decir que vamos a la iglesia y que alabamos y adoramos al único Dios. Pero ¿cuántos dioses guardamos dentro de nosotros a los cuales le dedicamos el tiempo que debiéramos dedicárselo a Dios? Así es de que tenemos que autoexaminarnos y ver realmente si Jehová, si Yahvé, Él es el Dios en mi vida. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Él dice? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. Y Abraham obedeció. ¿Qué de mí? ¿Qué de usted? Por eso Abraham fue conocido como un hombre de fe. Un hombre que dependía de la voz de Dios. Veamos lo que sigue diciéndonos aquí. Yahvé es además el nombre personal de Dios. La identificación de Yahvé como aquel que sacó a Abraham de Ur se refiere al anuncio del pacto de Dios con él en Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Es el mismo que en el capítulo 12 habló con él, es el mismo que en Génesis 15:7 está nuevamente hablándole y recordándole que Él le ha prometido la tierra de Canaán y Él la cumplirá. ¿Qué estaba haciendo Dios al darle nuevamente, a recordarle a Abraham que mantuviese su fidelidad con Dios? Que Dios estaba con él, que seguiría con él y que lo bendeciría. ¿No es lo mismo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros? Que mantengamos nuestra fidelidad con Él. No tengamos otros dioses. Que no nos hagamos figuras para adorarlas. Y que vivamos como servidores del Dios vivo para poner en alto el nombre de nuestro Dios. Así es que vemos, Dios quiere, como dice allí, Dios quiere
que Abraham conozca su nombre. Dice, Dios quiere que Abraham conozca su nombre como el Dios eterno, el existente, el autoexistente, el autosuficiente, el que vive eternamente. Por eso es que Dios se manifiesta a Abraham, porque dice, Dios quiere que Abraham conozca su nombre, porque ese nombre revela, aquí estoy leyendo en la parte última, porque ese nombre revela aspectos de su identidad, su naturaleza personal y su carácter. Su nombre revela esas tres cosas: su identidad, su naturaleza personal, su carácter. Y de este conocimiento podemos aprender, ya ven, entramos también nosotros. Podemos aprender ¿a qué? A confiar en Él, en sus promesas. ¿Qué hizo Abraham? Confió su vida a ese Dios, al Dios vivo, al Dios que Él conoce, que le ha visto por medio de su tierno cuidado, las bendiciones. Ahora nosotros no hemos también visto a Dios en las cosas que Él hace en nosotros y por nosotros. Él nos dice, mantén tu fidelidad. No busquen a nadie más. Yo soy tu Dios, que te saqué. ¿De dónde me sacó? Del pecado, de la degradación, de la idolatría, de donde haya sido, pero Él nos ha sacado. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para este día. Después del diluvio, una vez más, se multiplicaron los habitantes de la tierra y también aumentó la impiedad. La idolatría llegó a ser casi universal y finalmente el Señor dejó que los endurecidos transgresores siguieran sus malos caminos, mientras Él eligió a Abraham del linaje de Sem y lo convirtió en guardián de su ley para las generaciones futuras. ¿Para qué lo llamó? Dice que lo convirtió en guardián de su ley. A usted y a mí, ¿para qué nos llamó? ¿No es para lo mismo? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Lo dice en el libro de Apocalipsis. Es para nosotros. Entonces nosotros también entramos en ese pacto que Dios hace con Abraham. Sigue diciéndonos, en esa época la idolatría se estaba introduciendo rápidamente y estaba entrando en conflicto con el culto del verdadero Dios. Pero Abraham no se hizo idólatra. Aunque su mismo padre vacilaba entre el culto verdadero y el falso, y aunque se mezclaban con su conocimiento de la verdad falsas teorías y prácticas idolátricas, Abraham se mantuvo a salvo de esa aberración. No se avergonzaba de su fe y no hizo ningún esfuerzo para ocultar el hecho de que confiaba en Dios. Él edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Si bajo el pacto abrahámico
no hubiera sido posible que los seres humanos guardaran los mandamientos de Dios. Vuelvo a leer esta parte. Si bajo el pacto abrahámico no hubiera sido posible que los seres humanos guardaran los mandamientos de Dios, todos estaríamos perdidos. El pacto abrahámico es el pacto de la gracia. Por gracia sois salvos, como dice Juan 1 del 11 y 12. Así es de que, ¿dónde se encuentra esto? En el comentario bíblico adventista, tomo 1, página 1106. Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. No sabemos lo que está delante de nosotros y si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios nos da una oportunidad de ejercer la fe y confiar en el gran Yo Soy. Eso está en A fin de conocerle, página 14. Dios nos dice: bendecirte he y serás bendición, como dice Génesis 12:2. Admirables palabras casi fuera del alcance de la fe. El creador de todos los mundos ama a los que se consagran a su servicio, así como ama a su Hijo. Aquí, también y ahora mismo, su favor y su gracia nos son otorgados en maravillosa medida. Nos ha dado la luz y la majestad de los cielos, y con Él nos ha concedido todos los tesoros del cielo. Además de lo mucho que nos ha prometido para la vida futura, nos concede con regia largueza dones para la vida presente. Como súbditos de su gracia, desea que gocemos de todo cuanto ennoblece, expansiona y realza nuestro carácter. Aguarda Él para inspirar a la juventud el poder de lo alto, a fin de que permanezca bajo su bandera ensangrentada de Cristo, trabajando como Él trabajó para guiar a las almas por senderos seguros y afirmar los pies de muchos sobre la roca de los siglos. Cuantos procuren trabajar en armonía con el plan divino de educación recibirán su gracia auxiliadora, su continua presencia, su poder que los guardará. Eso está en el Ministerio de Curación, página 316. Así es que, hermanos, Dios se manifiesta como ese Dios protector, ese Dios capacitador, ese Dios que a través de todo lo que Él es y hace, se manifiesta para que confiemos y creamos y le esperemos, para que cuando Él se manifieste en gloria, estemos nosotros de parte de Él y Él nos dará las palabras: bien buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Abraham creyó, vivió, le esperó y no se avergonzó ante las gentes de que le servía, le amaba y le esperaba. Ahora, tú y yo tenemos esa clase de fe como la que tuvo Abraham. ¿Qué contesta usted? Bueno, que el Señor les bendiga y que pase un feliz día. Amén.
Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.